Bendiciones, maestro José Briceño, de nuevo con ustedes, transmitiendo verdades del reino, verdad verdadera, verdad absoluta, descubriendo el pensamiento de Dios para transmitir esas verdades del reino a la iglesia, para formar un carácter y la iglesia pueda conocer el pensamiento de Dios. No se olvide que el Pablo dijo que el Espíritu Santo se encarga de escudriñar la mente del Padre y revelárselo a la iglesia, porque el deseo de Dios es que usted conozca sus pensamientos, que usted piense como Él piensa. Ahí es donde Pablo, después de la exhortación que da, dice al final del pasaje, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, que el texto dice nosotros tenemos la misma forma de pensar que tiene Cristo Jesús. Pero ahí está Pablo diciendo, está refiriéndose a un hombre que tiene la capacidad de vivir una vida en el Espíritu, donde el Espíritu Santo también puede tener acceso a Él, de escudriñar la mente del Padre y mostrársela a Él como creyente, para que conozcamos el pensamiento de Dios. Esta es mi segunda parte en relación a la inmoralidad sexual dentro del creyente, en la iglesia. En nuestras congregaciones existe este flagelo que está acabando, está destruyendo hogares, destruyendo la juventud, destruyendo ministerio, el propósito de Dios en la vida de los hombres, finanzas, empresas, para ustedes contar, vidas. Es triste decirlo, pero tuve asesoría o le di asesoría a 3 ministerios de diferentes naciones, en los cuales cada uno de ellos, por tener una aventura sexual fuera del matrimonio, fueron contaminados de SIDA. Doloroso. Cuando me llamaron y me informaron la verdad, yo dije: Señor, tenga misericordia de ti, pídele perdón, vuelve a su gracia. Y como dijo el apóstol Pablo a Simón, quisiera Dios no perdonarte porque Él te perdona, sino tener misericordia y sanarte la enfermedad y darte una oportunidad para que sigas adelante. Ya uno de ellos decidió ahorcarse con una corbata, quitarse la vida porque no supo enfrentar esta maldición que se vino sobre él por la desobediencia, por entrar en el jugueteo. Y eran muchas las veces que él había caído en este terreno. Yo hablé, lo aconsejé, lo exhorté, le dije: mira, hasta ahora has salido ileso de todas las tentaciones que has tenido. Tú no sabes dónde está la trampa mortal. Satanás trabaja sutilmente, una forma sutil y sagaz, y él presenta la tentación sin presentar escándalos. Él te seduce, que la palabra seducir es colocar grano tras grano, como el pollo que con la cabeza inclinada y el pico va picoteando el grano, pero no ve lo que tiene delante, hasta llegar al encierro. Hasta ahora has salido ileso de todas las mujeres que has tenido, no se ha descubierto esto. Deja esto, te aconsejo, retírate, guárdate para Dios, porque va a llegar la que no te estoy afirmando que eso va a ser así, pero que puede ser así, y fue así. Puede llegar la de la trampa mortal, como Sansón. Muchas fueron las veces que jugueteó con Dalila, hasta que hubo el momento decisivo. Se descubrió todo, el Espíritu se apartó de él. A Dios gracias que el Espíritu Santo nunca se aparta de nosotros, siempre está en nosotros haciendo la obra de preservación. Independientemente de las veces que caigamos, Él está allí, hasta que entendamos que ya no es tiempo de seguir jugando, o hasta que muramos y seamos destruidos por el pecado. Seamos destruidos y muramos por el pecado. Él está allí. De Sansón se apartó el espíritu y murió como la burla de los filisteos, sin visión. Le quitaron los ojos y como un payaso dando vueltas, un elefante de circo dando vueltas. Y así murió. Dios tuvo misericordia de él. Al final, pues Dios escuchó su oración, pero murió con los filisteos. No es el propósito de Dios que tú mueras con los pecadores, que tú mueras como mueren los pecadores. No es el deseo de Dios. Ese no es lo que Dios quiere. Dios quiere lo mejor para ti. Me he recibido llamadas. El mensaje que dimos, ya recibí llamadas, ya recibí escritos
mis correos. Me dijeron, maestro, yo tengo un problema muy grave para tener relaciones sexuales con mi esposa. Yo me tengo que acordar de la revista que vi, de la película que vi. No pongo pornografía para tener relaciones sexuales con mi esposa, como solo dijo en el primer estudio, pero sí tengo que llevar mi mente a las imágenes pornográficas, acordarme de las mujeres que tuve. Yo no le voy a preguntar si eso es pecado, maestro, porque sé que eso es pecado. Ese es un tipo de fornicación dentro del matrimonio. Entonces tengo que estarme acordando de las mujeres que tuve para poder tener una erección o una satisfacción con mi esposa y poder tener una eyaculación placentera con mi esposa, acordándome de otras. Eso es fornicación dentro del matrimonio. También se ha descubierto, se hizo un análisis y hay una estadística donde se afirma que el 60%, oído, el 60% de nuestras mujeres en nuestras congregaciones tienen fantasías sexuales con sus líderes. Tienen fantasías sexuales con sus líderes. Se ha demostrado un sinnúmero de hombres cristianos que prefieren entrar en el terreno de la masturbación porque según ellos sienten más satisfacción que estar con sus esposas. Señores, así vive la iglesia. Así está el creyente, así están muchos de los creyentes, la mayoría de ellos. Como decía alguien, que el que no cogía de una pata cogía de la otra, el que no cogía porque es mocho. Yo viví sumergido en ese mundo 6 años, ya te lo dije, 6 años en mi primera parte de este estudio, te lo dije, 6 años. Me sumergí, me costó salir mucho. Hice del pecado de la inmoralidad sexual una adicción, me sumergí en ese pecado, de tantos tipos de fornicación que hay, que ya los voy a nombrar. Caí en ellos, en algunos de ellos, y me sumergí. Creí no tener esperanza de salir, creí no tener fuerzas para salir, hasta que Dios, con su misericordia, colocó un hombre a mi lado, que me dio la mano y me ayudó y me restauró. Y como sé el daño que eso me hizo, como sé el daño que eso ha hecho, por eso arremeto en contra de eso con este mensaje. Estoy enseñando esto con todas las fuerzas, con todo el celo, porque que esto es una gran maldición, un flagelo que Satanás está usando para destruir a la iglesia y apartar a la gente de Dios, gente de propósito, terminar con ellos y con ellos llevarse el propósito de Dios, que vale mucho. Propósito de Dios en un hombre vale mucho, vale la cruz, vale los clavos, vale corona, vale heridas, vale flagelaciones, vale un vía crucis, vale una ascensión de un Jesús al infierno, vale una muerte en una cruz de 6 horas guindando en una cruz, el dolor, clavos, todo eso vale, eso es. Y cómo se ha acabado la vida de un ministro que tenía un ministerio, excelentes ministerios, hoy se fueron a tierra porque no se cuidaron de la inmoralidad sexual, entre otras cosas como el amor al dinero. Se desenfrenaron, perdieron la fe, se desviaron y fueron traspasados de muchos dolores, como dice el texto, que significa allí el término traspaso de muchos dolores, significa tuvieron consecuencias que lo lamentaron para toda la vida. Otros se fueron por la sed de prestigio, tú sabes, no entendieron que el llamado más grande que Dios tiene es el de servicio, que el don ministerial no se nos puede ir a la cabeza como una etiqueta, siempre mantener el don en el corazón y ser servidores. Jesús, que pudo ser la quinta esencia del mundo, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, sirvió e enseñó a sus discípulos que lo más grande es el servicio, servir. Pero estamos trabajando para sacar a la gente de ese tipo de pecado. Cuando el pecado de la inmoralidad sexual se convierte en un hábito, y el hábito pues doblega el dominio propio, tiene más fuerza el hábito que el dominio propio. El apóstol Pablo habla de los hábitos en Efesios, el capítulo 4, verso 22. Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice el apóstol Pablo, despojaos del viejo hombre que está viciado. Esta palabra viciado es habituado, acostumbrado, tiene que ver con hábitos, que está viciado conforme a los deseos engañosos,
renovados en el espíritu. Dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué son los hábitos, maestro? Te voy a hablar de una anécdota. Voy a presentarte un cuento de una conversación que tuvo un niño con su abuelo, para que puedas entender más o menos cómo se mueven los hábitos en la vida de los hombres. Cito: en una ocasión, un anciano trataba con un niño algo en relación a los hábitos. Él le dijo, el abuelo, al niño: hijo, en el interior del hombre se libra una gran batalla entre dos lobos. Dos lobos. Uno es malo, iracundo, perverso, lleno de resentimientos, holgazán. El otro es bueno, está lleno de amor, de benignidad, humildad, está lleno de dominio propio. Es consagrado, apegado a lo bueno. Estos dos lobos mantienen una batalla continua en el ser, en el interior del hombre. El niño le preguntó: abuelo, ¿y cuál de los dos lobos logrará ganar la batalla? ¿Y cuál de los dos lobos logrará ganar la batalla? El anciano le respondió: el que tú alimentes más. El que tú alimentes más. Así son los hábitos. El que tú alimentes más obtendrá las batallas en tu interior, las ganará. Si alimenta las virtudes que hay en ti y haces de ellas un hábito, te ayudarán a ganar las batallas que te conducirán a ser un hombre de éxito en la vida. Entre esas virtudes, dominio propio. Si alimentas tus malos hábitos, ellos te harán perder las batallas por la vida, llevándote a la destrucción total. Los hábitos es como una adicción interna que se crea por la información que hemos recibido a través de los sentidos físicos y que nos llevan a tener acciones sin siquiera pensarlos. Los hábitos nos llevarán a tener comportamientos involuntarios. La verdad del caso en el asunto en relación a los hábitos es que los hábitos determinan nuestro futuro. Tú decides a quién obedeces. Tú decides a quién cedes tu voluntad. Tú decides, porque Dios no te va a imponer su voluntad. Él te expone su palabra. Tú decides si la tomas o la dejas. Cosa dura en la vida es luchar en contra de los malos hábitos. Nadie te dice que es fácil. Dios no te dice que es fácil. La Biblia no te dice que es fácil. Es nuestra única opción. Pero cuán difícil es desarrollar, mantener y manifestar los buenos hábitos. Crear un mal hábito es fácil. Construir un buen hábito es muy difícil, pero más difícil es mantenerlo. El buen hábito en relación a Dios es el resultado del deseo, del esfuerzo, del sacrificar la voluntad, pasando por el dolor y el sufrimiento que algunas veces produce el abandono de los malos hábitos que son apetitosos para el alma. El abandonar un mal hábito produce dolor, Para mí no fue fácil decirle a las amantes o a estas mujeres que se presentaron
se prestaron para ser amantes. En el momento que estuve sumergido en la inmoralidad sexual, para mí no fue fácil despedirme de ellas y decirle adiós, porque era lo que yo quería. Pero nada se podía interponer entre Dios y yo. El amor que yo siento por Dios y todo lo relacionado a Dios tiene que ser superar todas estas cosas. El abandonar un mal hábito produce dolor, rasga el alma. Pero al final, si logramos salir de él, producirá un gozo inefable en el espíritu renacido. Señores, para abandonar un mal hábito hay que pasar por el dolor del cambio. Y para esto se requiere un quebrantamiento. Un quebrantamiento. Necesitamos pasar por el Getsemaní. Necesitamos pasar por el Getsemaní. Donde Dios nos presente su voluntad. Esto es lo que quiero. Y donde tú le puedas decir a Dios, con todo el dolor de tu alma, con todo el deseo que tienes de seguir en los malos hábitos, le puedes decir, Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. No le digas a Dios que te quite lo que tú tienes que dar. Tú lo tienes que dejar. Dios no te lo va a quitar. Tú lo tienes que abandonar. Tú. Pablo dice que eres tú el que tienes que producir el suicidio del alma. Pablo dice que eres tú el que tienes que despojarte de la carne, que eres tú el que tienes que vestirte del nuevo hombre. Tú tienes que vestirte del nuevo hombre y que tienes que despojarte del viejo hombre. Eres tú. Dios no lo va a hacer por ti. Tú lo tienes que hacer. Señores, los malos hábitos no se abandonan, no. Con una actitud de oración, ayuno y vigilia. No. Puedes meterte 40 días de ayuno, salir de los ayunos y ser el mismo. Si no tienes dominio propio, ser el mismo, porque en el momento que salgas del ayuno, Satanás te presenta la tentación. Quien tú menos pienses, él va a usar para tentarte. Quien yo menos pensé para tentarme en la inmoralidad sexual en cuanto a mujeres para que se te ofreciera, quien yo menos pensé que lo hiciera, lo hizo. Eso es algo que el que esté dentro de la congregación, y más si está fuera de la congregación, pero dentro de la congregación, el que está allí y se descuida su vida de intimidad y de consagración, y descuida su entrega a Dios, descuida el conocimiento de las escrituras, deja de conocer el pensamiento y de meditar en él, se lo lleva aquí lo trae. Por eso que los malos hábitos no se abandonan con una actitud, con P y actitud con C de oración, ayuno y vigilia. Ellos se dominan y se doblegan con una gran virtud denominada como el dominio propio, en karatean, dominio propio. Esta gran virtud, que de paso es un buen hábito, es lo que nos conduce a tomar las decisiones determinantes de querer en mi interior el agradar y el honrar a mi Dios. Lo serio del caso es que los malos hábitos se levantarán en el interior del ser como un gran monstruo que al final de la jornada terminará destruyendo a su creador. El Frankenstein, como se lo dije, el monstruo, el Frankenstein. Víctor Frankenstein creó un monstruo y el monstruo destruyó a su creador. Así son los malos hábitos, se levantarán como un monstruo. Si no luchas con ellos a tiempo, se levantarán como un monstruo y te destruirán a ti, a tu familia, a tu hogar, a tus hijos, propósito de Dios, tu ministerio, tu intimidad, tu comunión, tu finanza te destruye por completo, tu salud te destruye por completo. Lucha. Yo lo he hecho, lo sigo haciendo. Ya no es que yo soy inmune, que ya llegué a la meta, ya yo soy santo. No, estamos luchando, estamos en el terreno. Yo ya tengo 60 años, todavía aprendo por el arranque, no hay que empujarme. Aprendo por el arranque, no hay que empujarme. Todavía estoy luchando en contra de estas cosas. Me es más fácil porque estoy lado afuera, yo no estoy adentro, estoy afuera. Me es más fácil ahora. Lucha por todos los medios en contra de los malos hábitos. Y lucha con todas tus fuerzas para construir, desarrollar y mantener los buenos hábitos. Y serás un triunfador en la vida. Yo sé de qué te estoy hablando. Martín Lutero en una ocasión dijo, cito, no le temo al papado de Roma, temo al papado de mi ser, de mi sentir, el de mi ego, ya que si me dominan, me pueden conducir a lo que no debo pensar y no debo hacer en contra de mi Creador. Hay
que luchar en contra de esos malos hábitos. Señores, la inmoralidad sexual es un terreno duro, difícil. Si estás ahí de salir, yo lo sé porque viví allí. Pablo dijo que te guardes de todo lo que ocupa el corazón, tu corazón en lugar de Dios, y una de esas cosas puede ser la inmoralidad sexual. Juan dijo, cuidado de los hábitos. Nosotros, hay diferentes campos en el área de la inmoralidad sexual en la que el hombre puede caer, y de las cuales yo he tratado muchas de esto dentro de la iglesia. El caso del bisexualismo, que se refiere a la persona que mantiene relaciones sexuales con ambos sexos sin ningún tipo de preferencia. Da lo mismo hacerlo con varón, hacerlo con hembra. Tienes el tipo de coprofalia, es la excitación sexual provocada por la ingestión de excrementos, orines, flujos menstruales, aún el semen. Tiene lo que llaman la coprolalia, es la excitación que provoca el pronunciar palabras obscenas mientras tiene relaciones sexuales. Una variante de la coprolalia son las llamadas telefónicas obscenas. Tienes la ninfomanía, se llama así a los deseos exagerados e incontrolables de tener relaciones sexuales en la mujer. El deseo emerge de personas que la persona debe satisfacer este don donde se encuentre, en algunas consideraciones que esto no debe clasificarse dentro de las perversiones sexuales, pero sí. Este deseo irritante se le conoce como, en el varón, como satiriasis. En la mujer se le llama ninfomanía, en el hombre se le conoce como satiriasis. Tienes lo que llaman el pornófilo. Son aquellos que encuentran gran placer en frecuentar ambientes de la prostitución, saunas, bares, prostíbulos. El moverse en este ambiente les provoca un gran deseo sexual. Eso, el montón. Tienes el triolismo, es aquel que incorpora a un tercero en sus relaciones sexuales con su pareja. Esto lo he tratado, donde parejas cristianas, la esposa me llamó llorando, traté con ella, mi esposa y yo tratamos con ella, aconsejamos a esta persona, y ella nos confesó de que su esposo le está pidiendo que si podía tener relaciones sexuales, que si podía incluir a una hermana cristiana de la iglesia, que ya se puso de acuerdo con ella, para entrar los tres en tener relaciones sexuales. A una hermana cristiana. Ya había hablado con una hermana, me dijo, sí, cómo no. Triolismo dentro de la iglesia. Homosexualismo, ni siquiera usted tiene una idea cómo hay el homosexualismo dentro de nuestras congregaciones. Gente que fueron rescatados de ese terreno, tienen justicia, tienen vida, son hijos de Dios, pero volvieron y reincidieron. O están en una forma oculta, pasiva dentro de la iglesia, pero tienen problemas de homosexualismo. El tipo de mujer, lesbianismo. En la mujer también se denomina homosexualismo, pero para diferenciarse lo han denominado como lesbianismo, pero aún dentro de la iglesia. Eso está pasando. Yo lo he vivido en el sentido que lo he aconsejado, lo he tratado. Usted no tiene una idea, en 29 años que tengo en el ministerio, que voy para 30, conferencista a nivel nacional e internacional, como donde voy a predicar en el lobby del hotel, gente haciendo esperas para recibir consejos de mi persona, y la mayoría tienen que ver con la inmoralidad sexual. Esto se está llevando aquí en nuestra, esto hay que detenerlo. No hay quien hable esto en nuestras congregaciones. El narcisismo son aquellas personas que están enamoradas de sí mismos, gozan de sí mismos. Ten cuidado con eso, que va mucho a los gimnasios, tú sabes, ¿no? Con esas flanelitas así apretaditas aquí, tú sabes, apretaditas aquí. Yo no tengo problema con ir a un gimnasio, o sea, tener ejercicio, pero ya yo soy de los que creo que no existe espíritu de narcisismo, no existe, pero sí existe una influencia satánica que habita en cierto lugar, no como principado, sino como
algo que está allí porque el hombre le ha dado derecho. Y estos sitios donde se hace mucha fisiculturismo y se hace mucho ejercicio, eso es sauna donde la gente mucho hace ejercicio y ahí habita, ahí abunda mucho este espíritu, esta conducta o esta influencia satánica, el narcisismo. ¿Sabe? Son aquellas personas que están enamoradas de sí mismas, gozan de sí mismos, de su propio cuerpo o de su propia imagen, son egoístas, no hay lugar para el otro en su vida. Algunos de estos, al masturbarse, lo hacen frente a un espejo y fantaseándose con ellos mismos. El narcisista se satisface solo y de la única manera es a través de la masturbación. De esto hay casos dentro de la iglesia, pero hay un caso donde una hermana me llamó y me comentó que consiguió a su esposo masturbándose en el baño, grabándose con el celular. Ni siquiera estaba chateando con nadie, ni por WhatsApp ni nada, ni siquiera estaba transmitiendo la masturbación a otro de la persona del otro lado, sino que solo lo que estaba era grabándose, porque él sentía satisfacción cuando él se veía masturbándose él allí, tú sabes, eyacular frente a su propia imagen. Eso es narcisismo. ¿Éxitos dentro de la iglesia? Los hay, como usted no tiene una idea. Esto es diabólico, esto es satánico. Por eso es que usted ve que la presencia de Dios por el Espíritu ya no está en nuestras congregaciones. Ya no hay ciegos que vean, sordos que oigan, mudos que hablen, muertos que resuciten. El montón de enfermedades terminales se están matando a nuestra gente en nuestras congregaciones. Todo les va mal, sus negocios quiebran. Es un desastre, una influencia satánica que ha venido, unas tinieblas que ha venido en contra de la iglesia porque le están dando lugar. Estos son pecados ocultos que la gente está haciendo solos. Una de las cosas que me comentó un hermano a mí que estaba sumergido en uno de estos tipos de pecados: maestro, yo no había salido de esto. Ya él salió de allí, me consta, salió. Yo no había salido de esto porque es que yo no tenía con quién conversar. No hay ministros de gracia. Señores, nuestros ministerios, la mayoría son unos desgraciados como ministros. No todos, pero los hay. No hay ministro en que tú le puedas confiar esto, porque si es una mujer que le va a confiar en su debilidad sexual al pastor, entonces el pastor termina estando entre la debilidad de la mujer porque se aprovecha de la debilidad de la mujer. En vez de ayudarla a ser fuerte, se aprovecha de la debilidad de la mujer. Entonces, como mujer, nosotros nos convivimos porque no conocemos el carácter del hombre, no confiamos. Ahí me dijo una persona: maestro, yo soy una mujer, me estoy congregando en una iglesia donde yo no confío en mi pastor. Me bucea mucho, me mira mucho. Y hay hombres que están sumergidos en el pecado, y el montón de creyentes sumergidos en el pecado de la inmoralidad sexual porque no tienen en quién confiar, no tienen a quién decirles el pecado. Porque ya lo dije, si son mujeres se aprovechan de ellas. Y si son hombres, pues en vez de ser ministros de gracia, lo que hacen es que suben en el púlpito y se lo dicen a todo el mundo. Y te meten en un año de disciplina. La banca negra, divulgando de una forma u otra el pecado que le confesamos al hombre. Entonces preferimos, maestro, mantenernos sumergidos en esto, porque no tenemos en quién confiar. Cuando yo lo escuché a usted por internet, me di cuenta que usted es un hombre de confianza. No tuve problemas con pagarle a usted el boleto para que usted viniera a mi ciudad, a mi nación, a mi estado, donde yo vivo, y que se quedase un mes conmigo. Yo tuve un mes tratando un caso de homosexualismo en un pastor, en un ministro, de lo cual me consta que ya salió de allí. No fue fácil, pero tuve un mes con él, instruyéndolo, corrigiéndolo, hablando, conversando, tocando el terreno, dándole ciertas informaciones de los daños, de los atentados, del pecado, del pecado que cometemos en contra del Espíritu de Dios. Y me dijo: maestro, ¿qué me llevó a mí a pagar el boleto y todo? Y que usted viniera. La confianza que tuve en usted. Veo que fue un hombre de confianza, que se me podía contar estas cosas. Entonces, el narcisismo, grave. Si hablamos de zoofilia, es el deseo y el placer que tienen las personas de tener relaciones sexuales con animales. El zoófilo es el tipo de persona que siente atracción sexual por los animales y practica con ellos. Hay de esto, maestros, de eso dentro de la iglesia. Sí hay. He tratado el caso.
Pero ahora es que viene, he tratado el caso. Pedofilia es el deseo y la atracción de tener relaciones sexuales con niños. Hay, como usted no tiene una idea, en la iglesia universal llamada católica, es el montón de sacerdotes. Claro, son impíos, hijos del diablo, no tienen a Dios, no tienen justicia, no tienen vida, no tienen espíritu, no tienen nada. Son influenciados por el diablo. Pues ahí abunda eso, porque esto esté dentro de la iglesia, sí lo hay, lo ha habido y se ha tratado el caso, y hay pastores que han estado presos, unos están presos ahorita porque los consiguieron con esto. Niñas y niños que hablaron. Esto es un desastre. Estos fueron hombres que tuvieron motivos muy correctos en el corazón: justicia, vida, un ministerio hermoso, visión, misión. Fueron llenos del Espíritu, dirigidos por el Espíritu, pero descuidaron esta área. Se descuidaron en esta área. Necrofilia es el deseo y la atracción de tener relaciones sexuales con los muertos. Trate un caso de un patólogo. Trate un caso de un hombre que trabajaba en la morgue, médico. Se llama la profesión, creo que la profesión es una, se me va, forense. El caso de un forense: fue contaminado de una enfermedad, casi se muere, estuvo hospitalizado, me pidió que fuera, oré por él, porque contrajo una enfermedad teniendo relaciones sexuales con una mujer. Cadáver muerto. Y es cristiano, maestro, ¿sí? Tiene justicia, sí. Tiene vida, sí. ¿Cómo esto, maestro? Porque es que el problema está en el alma, no en el espíritu. El problema está en un alma que no ha sido santificada. Conozco un médico obstetra, ginecólogo, donde me ha dicho: maestro, la peor profesión que yo pude tomar es esta. Yo pensé, yo vengo de tener relaciones sexuales con mis clientes, con mis propios clientes, no con todos, pero el montón, maestro, ni siquiera usted tiene una idea. Me convierto al evangelio, creo en el Señor, creo que esto se va a acabar, esto sigue. Me aprovecho de mi profesión para esto. No hay que hacer, digo, aquí la única forma que tú puedas ser libre de eso es que tú abandones eso. Pero maestro, mi profesión, se ha dado el caso de gente que tuvieron que abandonar el terreno cuando estaban pisando por no seguir frecuentando los lugares que lo hicieron caer por mucho tiempo. Pero, ¿qué yo te puedo decir? ¿Cómo te puedo ayudar? Orar, ayunar, vigilar. Tú tienes que tener dominio propio. Si tú no tienes dominio propio, tú tienes que salir de ahí. Tienes que abandonar el terreno. Es un terreno minado, en la cual tienes que ser sabio para dar pasos concretos y no seguir con esto. Ver a las mujeres como lo que eres, como un profesional, y no como un enfermo sexual. Tienes lo que llaman la pornografía. Es la atracción y el deleite sexual desenfrenado que se tiene en explorar imágenes, videos de escenas pornográficas. Y tienes lo que llaman la promiscuidad, es el acto de participar en relaciones sexuales con diferentes parejas buscando el placer sexual. Mis hijos, todo esto se llama desvío sexual, inmoralidad sexual dentro de nuestras congregaciones. Por ejemplo, la fornicación en relación a la pornografía. Te voy a hablar un poquito de la pornografía. Me acuerdo de una ocasión que llegué a un estado, una ciudad, un país, cantante muy conocido, reconocido. Estuve en su casa almorzando, me invitó a almorzar y él me pidió que por favor, yo le pedí que me hiciera el favor si me podía prestar su oficina para buscar algunas cositas por internet. Me dijo: sí, no hay problema, maestro. Y se me dio por meterme en mi historial de Google. Y cuando di clic en mi historial salió una lista de puras imágenes pornográficas, de películas pornográficas,
no había borrado el historial. Y allí, simbrado, no hallaba qué hacer. ¿Qué hago, Señor? Y el Espíritu me dijo, habla con él, es tiempo de que lo corrijas. Es tiempo de ser corregido. Nos llamé, nos senté, tuvimos 2 horas hablando. Lloró, gimió. Es de nuestros cantantes que se suben a los púlpitos en este tiempo y nos hacen parar los pelos, nos hacen llorar. Yo entiendo que cuando sube allá tu motivo es correcto y cuando cantan una palabra de Dios y la necesidad que yo tengo, el Espíritu me ministra independientemente del pecado en el que esté. El problema no tiene que ser no yo. Pero esto lo va hundiendo poco a poco, el Espíritu se va apagando, se va contristando hasta que se acabó todo. Llega un estado de mente cauterizada y reprobado y desechado por Dios y para su propósito. Me senté, hablé y me dijo, sí, maestro, estoy metido en este problema. Pues déjeme decirle que estuve tratando con él fuertemente. Llamamos a su esposa ya lo sabía. Me digo, maestro, ya él ni relaciones sexuales conmigo tiene, porque lo de él es encerrarse, ver pornografía, masturbarse. Cantante, salmista de nuestros tiempos. Él abandonó ese mundo. Me consta, por lo menos hasta donde yo lo solté y lo dejé, como me soltaron a mí me dejaron, yo estoy ahorita firme, gracias al Señor. Igual lo solté y lo dejé, creo que debe estar firme. Sumergido en el mundo de la pornografía. Aún niños sumergidos en esto. En estos días yo fui a un servicio, en una ocasión, debo decir, fue un servicio. Y estábamos todos adorando al Señor, todos. Estaba allí en una de las bancas. Cuando abro los ojos, veo hacia el frente de mí un niño, no tenía ni 10 añitos. Su papá con la mano levantada, pero él con el teléfono prendido. Y estaba viendo escenas, no pornográficas, pero sí escenas donde 2 hombres se besaban, 2 mujeres se besaban. Y ahí poco a poco va entrando en ese mundo. Pero mientras el papá adoraba, y levantaba sus manos, el niño estaba chateando con el teléfono y buscando imágenes. Y se consiguió con esas imágenes. Yo tuve que darle por el hombro y digo, hijo, apaga eso y adora. Casi que hablo con el padre, pero como no tengo confianza me quedé callado. Debería hacerlo, no lo hice. Pero así se comienza todo. Así comienza todo. Porque la pornografía ingresa al mundo del individuo pasivamente, en pequeñas porciones, hasta volverlo adicto y dependiente de ella. La pornografía mina y debilita la conciencia. Es el más grande hurtador de nuestras épocas, ya que saquea el buen carácter hasta llevarlo a ser anormal, depravado y feo. La pornografía es como un oasis. No me hable de esto que yo salí de aquí. Tengo propiedad para decirlo y lo enseño con celo porque sé el daño que me hizo y quiero que salgan de allí. Yo no quiero que usted esté allí. Dios no quiere que usted esté allí. El Espíritu no quiere. Ese Espíritu Santo que mora en usted hoy. Oh, santo Señor. Que es santo, 3 veces santo. Mora en ti. Y ni siquiera tienes una idea cómo se contrista Él cuando tú te sientes enfrente de una pantalla y una computadora a ver pornografía. Con sus ojos, porque tus ojos son sus ojos. Tu nariz es su nariz, tu boca es su boca, tu lengua es su lengua. Eres templo y morada del Espíritu Santo. Tú le perteneces a Él. Fuiste comprado con sangre, no eres tuyo, tú le perteneces a Él. La pornografía es como un oasis. Un mundo de fantasía, una oferta vacía, hueca. Es como un abismo, un hoyo sin fondo de donde muchas veces sus víctimas no pueden salir. La pornografía es como el gran monstruo que creó aquel gran científico llamado Frankenstein, Víctor Frankenstein, cuyo monstruo mató a su creador según la ciencia ficción. Es una fuerza que se revierte en contra de su hacedor.
causando en la mayoría de los casos la destrucción total. La pornografía lleva a sus víctimas en forma intensiva en adicción a la indecencia, la degradación, la perversidad, la inmoralidad y al sadomasoquismo, degradando la vida de los hombres, destruyendo sus familias, finanzas, salud, trabajo, ministerio, el propósito de Dios en ellos, la comunión, la intimidad, aún hasta la vida. Porque hay hombres, ahora leí un relato de más de 600 actores y actrices de pornografía murieron contaminados de SIDA. Más de 600 en un mes murieron, todos. Todos. Pornografía destruye todo, acaba con todo, destruye. Satanás sabe el daño que hace a través de este flagelo. Él sabe, él se va metiendo poco a poco. Es como una droga donde te va dando poquitas porciones de droga hasta llega un momento, hermano, que ya lo que te dan no es suficiente. Y si es la cocaína tienes que oler más y oler más. Y si es la heroína tienes que inyectarte más hasta que te dio un infarto y te mató y te destruyó y te acabó. Esos son uno de los más grandes ejemplos. Grandes actores y actrices de Hollywood murieron en la degradación, paupérrimo, como mendigos, pobres, arruinados, sin dinero, por las drogas. Igual pasa con la pornografía. Pero si nosotros hablamos del adúltero dentro del matrimonio, vamos a hablar del adúltero dentro del matrimonio. Dice más el que comete adulterio, dice el proverbista, más el que comete adulterio, porque hablamos de la pornografía, que es una inmoralidad sexual dentro del creyente en la iglesia, pero vamos a hablar del adúltero dentro del matrimonio cristiano. Porque eso es lo que estoy tratando, de que eso sea común, un denominador común entre los hijos del diablo, entre los impíos, son llevados por el diablo, son hijos del diablo, tienen la naturaleza satánica y la simiente satánica, tienen la muerte y tienen el pecado. Pero la iglesia, matrimonios cristianos divorciándose por causa de esta maldición, de esta inmoralidad sexual. Matrimonios cristianos divorciándose. Cristianos. El mayor índice de divorcio está entre las instituciones religiosas y entre ellas está la iglesia católica, la iglesia evangélica. La mayoría. Dice el proverbista, más el que comete adulterio es falta de entendimiento. Lo duro del caso es que quien dijo esto cayó en este terreno y murió en este terreno. Porque no es cuestión de escribirlo. Qué duro es de lo que escribes, de lo que tú recibes de Dios, a lo que escribes, lo que enseñas, a lo que vives. Hay una gran distancia. Mantenerse en eso no es fácil. Satanás va a tratar de darte una taza de tu propio chocolate. Conozco de hogares que fueron destruidos, matrimonios que fueron destruidos, porque fueron matrimonios usados para construir matrimonios y descuidaron el de ellos y se destruyó. Satanás él va a tratar de darte una taza de tu propio chocolate. Dice más, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, el que tal hace, heridas y vergüenzas hallará y su ofrenda nunca será borrada. Eso está en Proverbios 6, 32, 33. En relación a esto, voy a tratar un tópico para dejar en claro lo nocivo, letal, perjudicial que es la infidelidad sexual dentro del matrimonio y las consecuencias trágicas que estos pueden dejar y los principios sacros que se quebrantan y que traen una serie de consecuencias en el mundo espiritual que no vemos, que solo Dios, los ángeles, el diablo y sus esguaces y todo aquel que conoce el pensamiento del Eterno no puede percibir, y a quien el Espíritu se lo revele, se lo muestre. Ni siquiera tienes una idea de los principios sacros, divinos, que se quebrantan cuando se comete este tipo de pecados. El adulterio es producto del acto de promiscuidad e infidelidad sexual en la cual cae el cónyuge en su relación matrimonial, quebrantando los principios establecidos por Dios como creador de dicha institución. O sea, el que comete adulterio aquí no le... Me digo argumento porque el que comete adulterio no le interesa a su familia, pero si no le interesa a Dios.
Porque si a mí me interesara a Dios, eso me frenara, aunque no me interesa la familia, pero eso me frenara. Pues, ¿sí? Pero si no me interesa a Dios. El adúltero es producto, el adulterio es producto del acto de promiscuidad o infidelidad sexual en la cual caen los cónyuges en una relación matrimonial, quebrantando los principios establecidos por Dios como creador de dicha institución. Lo primero que hay que entender en relación al adulterio es que está considerado como un tipo de fornicación, por lo que indica que quien comete adulterio está cayendo en el terreno de la fornicación. El término fornicación es porneia, que indica todo acto sexual ilícito delante de Dios aún dentro del matrimonio, según Mateo 15:19, primera carta a Corintios 5:1, primera carta a Corintios 7:2. El adulterio como tal se considera una violación y rompimiento de principios. Es el acto de transgredir lo original, lo que en un principio Dios constituyó como la unión de dos personas de sexo opuesto, y que por ende en dicha relación solo hay lugar para dos personas. Cuando un tercero invade esta relación, el tal es considerado adúltero. Eso es triolismo, y sus acciones se denominan adulterio. Por lo tanto, toda persona que consciente y deliberadamente entra en el acto de premeditación, planificación y alevosía para tener relaciones sexuales con terceros, se considera un adúltero ante los ojos de Dios, cayendo en el terreno de la fornicación. El proverbista dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento. El término entendimiento en su original, en el hebreo, además de ser entendido, indica ser prudente, sabio, prestar atención, mirar más allá, comprender, ser capaz, actuar sabiamente, considerar, tomar en cuenta, notar, discernir, percibir, entre otros. El no desarrollar esta virtud que acabo de nombrar en relación al entendimiento y evitar cometer actos de adulterio atentando en contra de tu hogar y tus relaciones matrimoniales viene como resultado de no tener sentido de conveniencia. O sea, no eres una persona prudente, no eres sabio, no eres el que prestas atención, meditas, miras más allá del asunto, eres comprensivo, eres capaz de sopesar las cosas, eres sabio, considerado, eres un hombre que eres minucioso en las cosas que haces, disciernes por el espíritu, percibes, captas, sopesas. A ti no te importa eso, tú te lanzas. Mire, el sentido de conveniencia es aquello que me hace ver a la luz de la verdad lo que es propio, adecuado, aceptable, beneficioso, útil, favorable, provechoso, productivo, benigno, y sobre todo eso es agradable a los ojos de Dios. ¿Lo habla Pablo? Sí. Pablo en Romanos presenta el sentido de conveniencia en contraste a lo que viene, a lo que conviene. Vamos a presentarlo. Pablo dice en Romanos 1:28-32, dice, cito: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuáles son esas cosas que no convienen, Pablo? Estando atestados, son testarudos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engañadores, engañosos y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto fraternal o natural, implacables, sin misericordia. Todas estas cosas no nos conviene como creyentes, entre ellos adúlteros, entre ellos fornicarios. Entonces hay que tener un sentido. Presta atención a esto. Oigan. Porque es que a mí se me han presentado oportunidades para adulterar. A mí se me han presentado oportunidades para entrar en el mundo de la promiscuidad. Satanás me presenta la tentación. Acuérdate lo que le enseñé, que tentaciones son todas las ofertas que Satanás te presenta y que no te dejan de llamar la atención. Porque si no te llama la atención, no es tentación. Porque no te llama la atención. A mí Satanás no me tienta con los hombres porque no me gustan, pero me tienta con las mujeres porque yo vengo de ese mundo. Entonces cuando Satanás te presenta la tentación, tú decides, la tomas o la dejas, la desechas. Nuestro deber es desechar eso. Entonces hay que tener un sentido de obstinación,
terquedad, intransigencia, testarudez y ser empecinado o estar cegado ante la verdad para no entender que el adulterio atenta en contra de todo el ser integral del hombre, incluyendo su hogar, la comunión, intimidad con Dios y el propósito de Dios en la vida. ¿Sabe cuánto vale el propósito de mi vida? ¿Quién soy yo en la tierra sin propósito? Nadie. Salomón, ¿quién soy yo en la tierra sin visión? Nadie. ¿Quién soy yo en la tierra sin misión? Nadie. ¿Quién soy yo en la tierra sin dirección del Espíritu? Nadie. ¿Quién soy yo en la tierra sin Dios? Nadie. Salomón dijo que le es mejor al hombre nacer muerto antes de tiempo que haber nacido sin visión. O sea, haber nacido un abortivo sin haber nacido sin visión. El proverbista dice que el que comete adulterio trae heridas a su vida. Y sus actos traerán consecuencias que en su mayoría nunca serán quitadas, según Proverbios 6, 32, 33. Nunca podremos, esto es un principio sine qua non, nunca podremos escapar de las consecuencias negativas que vienen por causa de la infidelidad sexual. Nunca. ¿Cuántos no han perdido la vida donde el marido, el esposo de esa mujer los consiguió en el hecho con su amante y él accionó una pistola, un arma, una escopeta y los mató a los dos? Es triste decirlo, pero de un hombre que es perseguido, tiene una persecución con un motorizado, el motorizado logra alcanzarlo, le da un tiro en uno de los neumáticos, cauchos rodantes, se detiene, abre la puerta el hombre del carro, parte el vidrio, abre la puerta y le da a él 5 tiros y a ella le da 7 tiros. Los mata a los dos. A los dos. ¿Quién era él? El esposo de esa mujer. ¿Y quién era él? El amante de esa mujer. Pero ¿quién era él? ¿Qué relación tenía él con ella? Era su pastor. Ese hombre, ministro evangélico, da pena decirlo, pero es verdad, que los bautizó a los dos y los casó a los dos, mira en el terreno que cayó, se descuidó. Los consiguió, le hizo un seguimiento, los agarró y los mató a los dos. ¿Por causa de qué? De la inmoralidad sexual. Porque nunca, dice que el proverbista dice que el que comete adulterio trae heridas a su vida y sus actos traerán consecuencias que mayormente nunca serán quitadas o serán borradas. Nunca podremos escapar de las consecuencias negativas que vienen por causa de la infidelidad sexual. El proverbista es claro en el asunto. Dice así. El proverbista dice porque el mandamiento es lámpara. Oiga, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Lámpara y luz. Nunca vas a tropezar cuando tú andas en el mandamiento, los principios del reino. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿En qué? En el mandamiento. Cuando vas a cometer algo, el pensamiento de Dios te dice, ten cuidado, no hagas eso, eso te produce vida. Dice que este mandamiento sirve para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Dice, no codicies su hermosura en su corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. La mujer adúltera sabe cuánto tú vales para Dios. Ella sabe. Ella sabe el daño que te va a producir a ti, a tu ministerio, tu relación con Dios, tu comunión con Dios, tu intimidad con Dios, la visión, tu dinero, tu empresa. Ella sabe. Dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Una pregunta. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Otra pregunta. Así es el que se llega a la mujer adúltera y a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguna de las que lo tocare. Señores, todas las aventuras extramatrimoniales en su mayoría producen un dolor desorbitante, atroz, garrafal, a quienes están comprometidos en la aventura como a quienes son inocentes.
y están aislados del asunto en el caso del cónyuge agraviado y los hijos que emanaron de ese matrimonio y otro. ¿Cómo no sufrieron las mujeres y los hijos de ese hombre que cometió ese acto o de esa mujer que cometió ese acto? ¿Cómo no sufrieron? Mujeres que abandonaron sus hogares y se fueron, así, o abandonaron y se fueron, cristianas. De paso, yo conozco de mujeres y esposas de pastores que abandonaron a sus pastores y se fueron con un feligres. Se fueron con feligres. Pero no solamente abandonaron al pastor y se fueron con feligres, sino que ahora son pastoras. Ahora son pastoras. Están pastoreando. Pero con el muchacho que se fueron, el muchacho no se va a cagar, no se va a calar esa gallina vieja. Muchacho un jovencito. Yo conozco el caso, son muchos los casos, donde la mujer dejó a su pastor, a su esposo, tenía años viviendo con él, pastoreando en una organización, una iglesia hermosa, linda, bella. Pero se fue con uno de los muchachitos de la iglesia. Y se fue, pegó usted, se fue con el muchacho. Pero el muchacho, ¿qué hizo? Si mucho tuvo con ella, fueron 2 o 3 meses, porque ¿quién se va a calar esa gallina vieja? Nadie. Ahí se va a calar. El muchachito se fue y voló. ¿Cómo quedó ella sola? Sin esposo. Quedó sin hijos, sus hijos los abandonó, dejó todo. Entonces después se inventaron un ministerio. Ahora son apóstalas. Así como te lo estoy diciendo, son apóstalas. Son las apóstalas, profetas, las pastoras. ¿Sí? Y se volvieron a casar, otras no. Pero mira el desastre, mira dónde vienen. O sea, ¿dónde dice la Biblia que eso es así? Cuando el que constituye es Dios, cuando después de que Dios constituye, Dios capacita, prepara, Dios envía. Y yo he aprendido una gran verdad: nunca podremos construir un ministerio sobre los escombros de un hogar en ruina, nunca. El primer ministerio que Dios me dio a mí fue mi hogar. Primero Dios, después mi hogar, después el ministerio. Punto. Así de sencillo. Cuando yo atento en contra de mi hogar, yo tengo problemas con el ministerio, yo paro el ministerio y voy a atender mi hogar. Así de sencillo. Pero eso ha pasado. El tipo de ministros, independientemente de cuál sea, que se dejó la iglesia botada, dejaron todo y se fueron con sus amantes. Se fueron. Viajaron de una nación a otra. Pero entonces en aquella nación ya están fundando iglesias, ya son apóstoles, fundando iglesias. Una guachafa, un desorden que hay en nuestras congregaciones. Ellos verán y no le darán cuenta al Señor por lo que están haciendo. Señores, las relaciones extramatrimoniales pueden dejar resultados atroces que no podrán ser borrados, como un embarazo indebido, indeseado. Eso lo he visto. Esto lo he visto. He tratado el caso de pastores o ministros que me han llegado: maestro, tengo problemas, tengo una mujer embarazada, y la mujer está en la iglesia. Se te enrolló, hermano, te enrollaste en este punto. Y estos hijos vienen a existir y serán bastardos creados fuera del seno familiar, sin efectos, protección, sin educación. Como también estas relaciones pueden producir enfermedades terminales que por ende cortarán la vida del ser envuelto en dichas prácticas. Ya te lo dije, de ministros que murieron de cáncer. Hubo uno que fue contaminado de chancro y de sífilis y murió porque le daba pena ir a las instituciones sanitarias para ser tratado. Murió, no le daba pena. Conozco de hombres creyentes, sean pastores o no, ministros o no, que tuvieron relaciones sexuales y sus hijos embarazaron a una mujer y le salió enfermo. Yo conozco muchos y me lo han dicho: maestro, 1 minuto o 2 o 5, 10 o 20 minutos de placer o una noche de placer me trajo 12 años de desgracia, porque tengo un hijo de 12 años que es enfermo y tengo que estar bregando con él para toda la vida. Enfermos, hijos enfermos le nacieron. Castigo de Dios. No. Eso no es castigo de Dios, eso es producto de tu consecuencia. La paga del pecado es muerte. Eso es tu consecuencia. Tú te lo buscaste. Si tomamos conciencia, teniendo sentido de conveniencia, y meditamos el dolor que experimentaríamos después de la experiencia del pecado, ellos debían hacernos desear hacer todo lo que sea posible para mantenerlos lejos de no caer en la terrible trampa de la fornicación en relación al adulterio. Vuelvo a repetir: si tomáramos conciencia, teniendo sentido de conveniencia, y meditamos
el dolor que experimentaríamos después de la experiencia del pecado. Ellos deberían hacernos desear hacer todo lo que sea posible para mantenernos lejos de no caer en la terrible trampa de la fornicación en relación al adulterio. Además de esto, el acto de adulterio es considerado como una traición, acto que es aborrecido por Dios, el cual la persona que está envuelta en este pecado no será confiable para Dios en relación al reino, según Gálatas 5, 16, 21. ¿Sabe quién fue confiable para Dios? José. Cuando la esposa de Potifar se le mete por los ojos, el tipo voló y corrió. Y lo dijo: líbreme que yo traicione a mi Señor, a mi jefe, y que yo traicione a mi Dios. Cuando se te presenta una oportunidad de tener relaciones con una mujer casada y tú lo haces y cedes, oye, la traición que estás cometiendo en contra de ese hombre. Tú no eres confiable para Dios ni para el reino. No eres confiable así. En otro sentido, fornicación en relación al adulterio, en su mayoría es cometido en acto de premeditación y alevosía. Acto considerado ante Dios como prevaricación. Y jamás Dios puede confiar los recursos del reino a quien en forma descarada cometen tal acción en contra de su prójimo. El mandamiento dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Éxodo 20:17, Deuteronomio 5:21. No cometerás adulterio. Éxodo 20:14, Deuteronomio 5:18. Señores, la deslealtad es aborrecida por Dios, y el que comete adulterio en acto de premeditación, alevosía, traición y engaño es desleal, perdiendo ante Dios toda su confianza y aprobación en el desarrollo del propósito eterno. ¿Cómo puede Dios confiar los valores y recursos de su reino a quien no ha sabido ser leal con la mujer de sus pactos y con su prójimo? El texto dice así: Malaquías capítulo 2, versos 13 al 16. Y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué, Jehová? ¿Por qué no la tomas? ¿Por qué no la recibes? Porque Jehová ha atestiguado. Soy testigo de lo que tú estás haciendo entre ti y la mujer de tu juventud, de quien está hablando, de tu esposa, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tus pactos, la que se ha comido las verdes, pero cuando te tocan las maduras se las das a otra. La que largó el pelero hablando vulgarmente contigo, a la que le debes todo después de Dios, la que se caló todos tus ronquillos y todo lo demás. Entonces aparece una nenita, unos cenitos, tú sabes, de cinturita, porque como esta tiene curvas, ya la de nosotros tiene son despeñaderos. Sí, vamos a, tú sabes. Eso es lo que dice el proverbista acá. ¿Dice? Siendo ella tu compañera y la mujer de tus pactos. Ella fue la que yo te di. Con ella comenzaste. Con ella triunfaste. Con ella debes terminar todo y acabar todo. ¿No hizo el uno? Yo hice de dos uno solo. Habiendo él en abundancia de espíritu. ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, de tu pacto, esa con la que te casaste. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad sus vestidos. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu
y no seáis desleal con la mujer de tu juventud y de tus pactos. Señores, la lealtad va más allá que la integridad. Se puede ser íntegro en algunas áreas y no ser leal, como siendo leal se vive en integridad. La lealtad es cuando se logra vivir en integridad total, completa, absoluta en los diferentes campos de la vida. La lealtad es la integridad integral. La pregunta es, maestro, ¿se puede alcanzar el nivel de lealtad? La respuesta es sí. Sí, sí. Si no, Dios no hiciera el mandamiento, no te lo pidiere. Él dejó plasmado como mandamiento la lealtad. Dice, guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales, vive y camina en la lealtad. Señores, la fornicación, que es la inmoralidad sexual en relación al adulterio, nos lleva como creyentes a cometer actos de profanación, detracción y sacrilegio en contra del cuerpo de Cristo y del templo del Espíritu Santo, actos que son ante los ojos de Dios abominación. Por eso es que el espíritu está apagado, contristado. No hay espíritu, no hay dirección, no hay visión. La mayoría de los creyentes, la mayoría, un 80, quizás un 90% viven en nuestra iglesia, son carnales, sensuales, almáticos, llevados por los propios sentidos, porque no hay espíritu que dirija, que guíe, que corrige, que instruya, que enseñe, porque no hay lugar, no es que está apagado. Se ha cometido profanación, detracción y sacrilegio. Hay mucha inmoralidad sexual dentro de nuestra congregación. Bueno, compartan este mensaje, por favor. No se queden con él, compartan. Se despide el maestro José Diseña. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.